Componen la mesa hoy Mario Conde, buenos días Mario. Muy buenos días, muy bienvenido. El profesor Antonio Alonso Timón, profesor de Derecho Administrativo de ICADE, y más extremeño que Hernán Cortés, que ya es decir. Bueno, no sé si tanto, pero bueno, se intenta. Está con nosotros Javier Ortega Smith también. Muy buenos días, Eduardo. De Vox. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar aquí de nuevo. Bueno, pues, ¿por dónde quieren ustedes empezar? Yo quería, Javier Ortega Smith. yo quería discrepar de mis dos queridos contertulios, de Mario y de Antonio, porque evidentemente... Acércate, por favor. Evidentemente estamos de acuerdo en que en todos los asuntos hay que ir al fondo. Y el fondo aquí se llama, ya se ha mencionado, y algún partido como Vox lleva 1 año y medio reclamándolo, la aplicación de la Constitución y del Código Penal. La aplicación de la Constitución es el artículo 155, porque se ha sobrepasado ya las previsiones constitucionales en cuanto a aquel que causare un grave perjuicio al interés general de España, aquel que desobedeciera las normas. Bien, ese momento llegó ya hace mucho tiempo con el desafío secesionista. Y la aplicación también del Código Penal, que parece que no existe, con los delitos de secesión y delitos de rebelión. Bien, entre otros muchos. Ahora bien, la parte que yo discrepo es en cuanto a no darle importancia a las fórmulas, a los rituales. Todas las sociedades, y más las que nos regimos por un Estado de Derecho, tienen fórmulas. Igual que un militar o un policía debe prometer o jurar el acatamiento a la Constitución, al ordenamiento constitucional, y tiene la obligación de cumplirlo y de decir expresamente que lo va a hacer, un parlamentario, y más un presidente de una comunidad autónoma que representa al Estado, tiene la obligación de decir públicamente que se somete a la Constitución y que va a cumplir fielmente la Constitución y va a respetar la institución de la monarquía. Y esto es muy importante y no se debe dejar pasar. Igual que no debía dejarse pasar, porque esto de no darle importancia a los símbolos lo vimos también cuando los proetarras tomaban, que fueron los primeros en tomar esta iniciativa, tomaban Constitución en los parlamentos, y decían que lo hacían por imperativo legal. No, usted no lo hace por imperativo legal. Usted dice la fórmula y usted jura o promete, porque si me está diciendo públicamente que lo que está haciendo es un fraude de ley, es decir, yo repito la cantinela que me dicen legalmente, pero yo ni pienso cumplir la Constitución, ni pienso respetar el ordenamiento, usted no puede ocupar una institución pública. Es lo mismo, y perdón que utilice la misma comparación, yo sé que algunos tal vez no lo entiendan, es lo mismo que para algunos el hecho de pasar por debajo de un ayuntamiento y que no esté la bandera de España, el ayuntamiento sigue funcionando igual. Sí, pero ese ayuntamiento está diciendo en su fachada públicamente que él no se encuentra sometido a lo que significa la nación española, al ordenamiento constitucional. Por tanto, y con eso termino, creo que es muy importante, sin perjuicio de que lo que no puede ocurrir es que se dediquen a recurrir los secundarios y no vayan al fondo, pero es muy importante que no se les pase ni una. Usted no ha jurado conforme a la fórmula establecida en la Ley Orgánica del Régimen General Electoral y al decreto que regula los juramentos del presidente de la Comunidad Autónoma. Usted o lo hace o usted no ha tomado posesión del cargo. Así de sencillo. Pero es que además de la fórmula, el contenido de la fórmula es muy importante. Usted debe manifestar públicamente en ese Parlamento que va a cumplir fielmente la Constitución y que va a respetar la corona. Porque ese es el principio de soberanía nacional, el principio constitucional y el principio del Estado de Derecho. Si usted no lo hace, usted no es presidente de la comunidad. Pero es que recuerda que esto, al ser una declaración hecha en un Parlamento, se recurriría al Tribunal Constitucional, sí, y el mero hecho del recurso lleva consigo, según el 161.2, la suspensión inmediata. Por tanto, lo suspendemos al presidente. Claro, entonces no tienen presidente. ¿Y qué tendrán que hacer? Pasar por el aro. Es que esto es muy importante. Pasar por el aro, volver a convocar al Parlamento. Que no, te dirán que no, te dirán que está suspendida la declaración, pero no está suspendido el nombramiento, te lo dirán, porque en cuanto entremos en argucias jurídicas, porque sí, todo el mundo sabe hacer argucias jurídicas. Mire usted me ha suspendido cautelarmente, no me ha suspendido definitivamente. Como no me ha suspendido definitivamente, mientras tanto yo tengo en el principio de la razón de Estado, y te meten un rollo y te meten un follón, nosotros sabemos, si encima que tenemos un separatismo creciente y una secesión, encima le creamos un bollo de aurora boreal y nos impedimos aplicar la Constitución, hombre, yo te entiendo perfectamente. Nosotros somos juristas serios, ellos no. Y nosotros lo que defenderíamos, por supuesto, sería: usted ha sido suspendido el nombramiento, usted no es presidente y, de acuerdo con el artículo 161.2, usted no puede llevar a cabo ningún acto como presidente, pues no puede firmar si nada. No y te van a decir, pues lo voy a seguir haciendo. Bien, pues seguimos avanzando. Si no hay presidente nombrado, y tiene que existir un presidente nombrado, entonces se ha incumplido el mandato. Y en consecuencia, si no hay presidente, hay que convocar elecciones. Perfecto. Pues fíjate tú. Perfecto. O sea, que eso no te lo van a tragar ni vestidos de torero, como dicen por el sur.
Es que lo que no podemos aceptar es un presidente que entra, da su primer paso como presidente de una comunidad autónoma, en su primer minuto, su primer segundo, es con un desafío al Estado. Pues usted no puede ser presidente. Desafiando al Estado desde los tiempos de Amílcar Barca. Yo creo que estamos de acuerdo todos en el fondo. Antonio estaba comentando una cosa, dice... ¿Cómo son los gallegos? Decía Antonio, claro, es que si no se hace nada, se va a terminar produciendo la independencia. El problema es que... Hasta ahora no se ha hecho nada. Claro, sí, pero fíjate, Eduardo, es un problema que muchos españoles no hemos entendido realmente cuál es la estrategia de los secesionistas. Y esto ha habido muchos historiadores y muchos políticos que lo han repetido hasta la saciedad, pero no se ha escuchado. El secesionismo no salta como un trapecista sin red, porque se pega un leñazo seguro. Va escalando poco a poco. Y el resto nos creemos que solo veremos un día, nos levantaremos y veremos que han puesto su bandera encima, en la cima de la cúspide de esa gran traición que es la secesión, o que sería la secesión. Y lo que no nos damos cuenta es que ellos van ganando pequeñas batallas, día a día. Hace 30 años que van ganando competencias. Consiguen que la Guardia Civil se retire de allí. Consiguen que que la financiación pasen de un 20 tal a tener el 100%. ¿Qué dices de Aznar? Que no te he oído. No, de Aznar. Es decir, van ganando. Y la Guardia Civil y Aznar. Claro. Y saben que enfrente tienen siempre a esa política débil, cobarde, de decir, bueno, es que no ha llegado el momento de aplicar el 155, pero cuando lo quiera aplicar usted, ya será tarde. Claro. Esto es una bola de nieve, efectivamente. Entonces, hay que pararlo. Ahora no, había que haberlo parado hace 30 años, cuando empezaron a imponer en la Constitución cuestiones como, por ejemplo, con el secesionismo del País Vasco, cuando nos impusieron la disposición transitoria Javier, cuarta respecto a la anexión de Navarra, etcétera, etcétera. Es por cobardía y por falta de coraje y voluntad política. Eduardo, el problema es que ellos siguen te avanzando. dicen... Estaba yo fijándome en todas las intervenciones que hemos tenido y sin darnos cuenta o dándonos en el subconsciente, hemos relatado lo que es el manual del perfecto secesionista, que tiene 3 fases y se repite en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, en Canarias, donde encontréis un secesionista, veréis que aplican a rajatabla este manual. El primer paso es el de la manipulación, el de la mentira, el de la falsedad. Hay que falsear la historia, por ejemplo, convirtiendo a Rafael de Casanova en un patriota independentista cuando era un patriota español, por poner un ejemplo bastante claro de falsedad histórica. La falsedad en los datos económicos, engañando literalmente sobre las balanzas, sobre lo que se ingresa, sobre lo que se gasta, sobre lo que sea tal. Una vez que has conseguido soltar esa mentira, esa falsedad, viene la segunda fase, que es la del victimismo. Hay que hacerse la víctima, hay que llorar. Es el lema del España nos roba. Nos roba. Y una vez que ya hemos mentido y que ya nos hemos hecho la víctima, viene la manipulación. Y esa manipulación la hacen en 2 caminos. La manipulación en los medios de comunicación, donde solo salen las informaciones que a ellos les interesa, y la manipulación en la educación, para garantizarse que las nuevas generaciones van a seguir en el redil del secesionismo. Dicho, cumplido ese manual, tienes al perfecto secesionista, da igual en qué parte de España, da igual bajo qué siglas, No es igual siempre. siguen el mismo criterio. Esto es lo que yo recordaba cuando hablábamos un poco de la estrategia que siguen ellos y que parece que no recordamos al resto de españoles, me acordaba de cómo lo explicaba esa magnífica y valiente alcaldesa que fue Regina Otaola, de Lizarza, Sí, que recordaréis que se enfrentó contra todo lo imprevisible, vamos, realmente contra la banda terrorista que la acosaba diariamente. Pues ella lo explicaba con aquella teoría que seguro que mis queridos contertulios y muchos de los oyentes lo habrán escuchado, que es la teoría de la rana. Es decir, la rana, en este caso somos nosotros los españoles, y si pones una olla hirviendo, si la pones a máxima temperatura y lanzas la rana, pues la rana, que somos los españoles, te das cuenta que te quieren hervir y da un bote y se salva. ¿Cuál es el problema? Que el secesionismo ha aprendido hace mucho tiempo que no puede ponernos la independencia a 150 grados, sino que lo tiene que ir subiendo poco a poco la temperatura. Y mientras que esa rana, que somos los españoles, va plácidamente nadando en un agua que empieza siendo medio fría, medio caliente, empieza a subir la temperatura, empieza a ser agradable, termina quedándose adormecida. Y cuando te quedas adormecido, entonces es cuando sube la temperatura. Quiero decir con esto, con este símil, que llevamos 30 años de adormecimiento y el secesionismo tiene muy clara su hoja de ruta, sabe a dónde quiere llegar. Lo que parece es que el resto de los españoles y los gobiernos de España no han querido darse cuenta y ponerle freno de entrada. Así que confiemos que haya una rectificación del gobierno de la nación y ya no hay más tiempo que perder. La aplicación del artículo 155 tiene que ser hoy mejor que mañana.
Solo Javier. dos breves comentarios. Uno, has hablado, Eduardo, en cuanto a que se llega al gobierno, se ganan unas elecciones y se pide perdón. Yo añadiría una cosa más. Siempre y cuando el que llegue al gobierno sea la derecha complejada. Porque cuando llega la izquierda, que no ha ganado las elecciones, pero a base como ocurrió en las Islas Baleares, de unirse 5 partidillos, o como 6 partidillos, o como ocurrió en Madrid, uniendo unos y otros, resulta que cuando ellos llegan, que han perdido literalmente las Esto elecciones... le pasa siempre a la derecha complejadita derecha española. Ahí no han tenido ningún problema. A mí me gusta más otro tipo de actitud, y ahora, claro, hay quien dice, no hay que mirar hacia atrás, no hay que mirar hacia atrás, pero yo es que no me resisto a olvidarme que el actual presidente en funciones del gobierno, don Mariano Rajoy, ha tenido 4 años de la mayor mayoría absoluta, y perdón por la redundancia, que ha tenido ningún presidente ni que ha podido soñar ningún partido. Y resulta que en vez de aplicar la teoría de Mauricio Macri, que yo vengo repitiendo en las tertulias en la última semana porque me ha fascinado, Mauricio Macri gana las elecciones contra toda la patochada kirchnerista de montoneros y de gentuza de la ultraizquierda tramontana de la Patagonia argentina. Y filoterrorista. Que se sienta... De la ultraizquierda multimillonaria. Multimillonaria, por cierto, claro. No, allí todos van... ahí van todos. Pero que tienen su batasuna propia, como la Cámpora y todos estos. Bueno, tienen de todo, Pues resulta que llega el primer Consejo de Ministros, abre el maletín, sienta a sus ministros y pone encima de la mesa 30 DNU, que es como se llaman allí, decretos de necesidad urgente. Es el equivalente al decreto ley español, decreto urgente. Decreto de necesidad urgente. 30, no 1, 30, sobre todas las materias fundamentales que conforman el Estado, desde la educación a las Fuerzas Armadas, pasando por todos los niveles. Y se pone a aplicarlo. Claro, saltan como liebres todos allí protestando. Pero él dice, ustedes protesten, yo mientras tanto voy a gobernar. Se ha fijado un plazo de 60 días. 60 días, Mariano no ha terminado de leer el Marca. 60 días para haber aplicado las principales medidas urgentes de limpieza en las instituciones de toda la gentuza que tienen metida allí y empezar a trabajar. Bueno, pues esto, algunos en 4 años han sido capaces de aplicar una de las 30 medidas. Y segunda cuestión, y con eso termino, en cuanto a los pactos. Es verdad, y ahí discrepo en parte con Eurico, es verdad que una vez que no llegas a tener la mayoría suficiente, tienes que entrar en los pactos. Nosotros lo que hemos defendido siempre, en las campañas electorales a las que nos hemos presentado, es que hay que jugar con limpieza y decirle a tus electores, mire, yo me voy a presentar. Obviamente, mi aspiración es gobernar y tener la mayoría en este ayuntamiento, en esta comunidad o en el gobierno de la nación. Pero si no lo logro, sepan ustedes con quién no voy a pactar y con quién sí. Es decir, dejo bien claro con quién no voy a pactar, porque es que si no, entramos en la teoría del fraude electoral. Yo en el fraude me callo, lo escondo y luego hago, por ejemplo, como Ciudadanos en Andalucía, que también hay que recordarlo. Era el partido de la regeneración y resulta que le da el gobierno nuevamente a quienes llevan 30 años de sistema corrupto en Andalucía, que es el Partido Socialista. Vaya regeneración, señor mío. Luego nos cuentan que han sacado y en una Madrid hojita. hace lo mismo con En Madrid hace lo mismo. el partido y luego, de la Gürtel y la Púnica. Claro, luego nos cuentan... que son diputados. Claro, pero es que luego nos cuentan... Fíjate una cosa, que luego nos cuentan que no, es que le hemos puesto delante 10 medidas o 14 medidas para que lo apliquen. Si eso está muy bien, si yo no digo que eso no haya que hacerlo, es decir, cuando no tienes la mayoría le dices al que la tiene, mira, yo te voy a dejar gobernar. Yo te firmo hasta la sentencia de muerte de mi madre con tal de gobernar. Pero me vas a aplicar, yo eso lo veo muy legítimo. Yo he quedado con, no tengo mayoría para gobernar, pero te pongo estas 10 medidas que considero fundamentales y tú me las aplicas y todo. Eso lo veo correcto, pero hay que decirlo antes. Lo que no vale es engañarle a tu electorado diciéndole que tú vas por libre, que tú eres la regeneración absoluta, para que cuando llega el momento le des el poder precisamente al que has estado criticando durante 30 años. Pero es que eso entra, Eduardo, es que es un delito de alto eso es a lo que voy. Eso es lo que voy. Es un delito contra la ley de financiación de partidos políticos. ¿Qué pasa? Que es que entonces te puedes financiar. Oiga, pero es que eso está limitado. ¿Quién te puede financiar? ¿Cuánto y hasta qué cantidad? Probablemente ahí la UDEF no. La Fiscalía debería abrir inmediatamente unas diligencias. Por cierto, se enteran tarde los de la UDEF, porque yo es que hace 1 año y medio que ya hablábamos de la financiación de Irán y de Venezuela, de este sujeto y de este partido. Pero oiga, es que esto es algo más que su filosofía política, esto es un delito. Se está usted financiando fuera de las normas de financiación. Qué hipocresía la de Europa, ¿verdad? Durante tanto tiempo mirando hacia otro lado cuando masacraban a miles de cristianos, ¿verdad? En tierra de Irán, de Irak. Eso no va con nosotros. Eso no va con nosotros. Hasta que se Jesús produce... Charlie Hebdo, pero Jesús cristiano no. No, hasta que se produce un atentado en París.
o hasta que empieza a haber estos problemas en Colonia, o hasta que empiezan a saltar las fronteras y resulta que de cada 5.000 que entran hay 500 o 600 que vienen dispuestos a inmolarse por su Dios. Por tanto, esa es la hipocresía de Europa y nos está costando nuestra seguridad. Es un suicidio lo que está Es un haciendo suicidio. Europa. Un suicidio. Totalmente de acuerdo. Tenéis suerte que el recurso ante esa inadmisión, que es lo que he entendido que es, no sin entrar en el fondo, ha Recurso de sido apelación, una sí. inadmisión de una querella, vaya a la audiencia provincial. Esperemos que ahí tengáis toda la suerte y confirme lo de este juzgado de instrucción, por tanto, mantenga el archivo de la querella sin entrar en más cuestiones. Es decir, no lo devuelva al juzgado de instrucción para que éste tenga que abrir diligencias y mantenerlo. Digo que tenéis suerte porque si tuviera que acabar este recurso en manos de algún magistrado de la Audiencia Nacional, como por ejemplo el magistrado o el juez Pedraz, que hemos tenido que ver la teoría que tiene en tantos otros asuntos que le han llegado en su mano sobre lo que es la libertad de expresión. La libertad de expresión para este magistrado consiste en que cuando está de acuerdo con sus ideas políticas, por ejemplo, en tantos casos defendiendo lo que hacen los secesionistas, por ejemplo, las pitadas al himno nacional, insultos al jefe del Estado, etcétera, etcétera, en ese caso está amparado por la libertad de expresión, en el otro caso no. Es decir, en otro caso... Acércate, Javier, al, Sí, al perdón, micro. en otro caso se produciría, o en vuestro caso, probablemente la libertad de expresión entonces no estaría amparada. Es decir, esto de libertad de expresión es un chicle que dependiendo lo que digas, está amparado o no está amparado. Así que confiemos que tengáis toda la suerte del mundo, porque evidentemente no solo es cierto el fondo, el aborto es un asesinato de un ser indefenso, sino que además Son es que unos estaría chapuceros. amparado por esa libertad de expresión. Claro. Claro.